Este capítulo puede ser sensible y está destinado únicamente para adultos. Si vos o alguien cercano necesita ayuda, consulta con un profesional de la salud. Bienvenidos a Contame un Secreto desde Madrid. Hoy nos acompaña David Suárez, vicedecano de IE, una de las instituciones más prestigiosas y reconocidas a nivel internacional en la formación de líderes y profesionales. Con una sólida trayectoria en innovación educativa y una pasión por impulsar el talento, David ha sabido dirigir IE hacia nuevos horizontes. Vamos a hablar de la educación del futuro. Bienvenido, David, a Contame un Secreto. Además de admirar mucho, lo quiero mucho y creo que sos la persona que más leo, que más me gusta leer en LinkedIn. Me encantan tus posteos, David. Te empiezo así porque realmente, para quien aún no tiene el gusto de conocerte, eres realmente súper inspirador. ¿Por qué trabajas en educación? A ver, yo no he trabajado siempre en educación. Yo soy realmente... Mi sueño toda la vida cuando era joven era llegar a ser astronauta. Y por eso me fui a Estados Unidos a estudiar, y cuando me di cuenta que tenía entre aproximadamente 30 millones de posibilidades de conseguirlo, decidí cambiarme. Hice un cambio de carrera, pero realmente la gran mayoría de mi carrera profesional ha estado en la consultoría. Yo he sido consultor de estrategia y de negocio durante unos 25 años, y aunque llevo involucrado en el mundo de la educación desde hace aproximadamente 15, han sido solamente los últimos dos y medio que llevo dedicado en cuerpo y alma a la educación. Y creo que siempre, mi hermano me dice que ahora que me ve como lo que soy, vicedecano, profesor en una universidad. En el IE, digámosla, porque el IE realmente es, si no es la universidad más prestigiosa de España, es una de ellas. Te lo agradezco, Connie. Sí, pues ahora que me ve en el IE me dice: David, esta es tu vocación. Digo, tienes totalmente razón, es donde mejor me veo. Me das una clase y me inspiro. Yo creo que es al final porque es una de las labores más gratificantes y más humanas y más bonitas que un ser humano creo que puede hacer. Y aparte llevas algo que para mí es clave dentro de la universidad, que no solamente te dedicas a lo académico per se, obviamente que es súper importante, pero llevas la facultad de la universidad, como facultad decimos nosotros, la universidad del bienestar. Bueno, en el centro, solo para un poco describir un poco lo que hacemos, efectivamente tenemos el Center for Health and Wellbeing, el Centro de Salud y Bienestar. Yo soy vicepresidente del centro. El presidente es alguien que tú conoces bien, Mario que es Alonso Puig. Efectivamente. Isabel es la que lleva la directora ejecutiva, y yo estoy, digamos, en el consejo, pues digamos, desde que me uní, pues con un papel, digamos, de tratar de llevar al centro pues a conseguir, digamos, objetivos cada vez, digamos, más ambiciosos. Y este centro, digamos, que es distinto de la mayoría de las instituciones que hay por ahí en cuanto a asociación con la universidad, entre otras cosas, porque vamos más allá de simplemente enseñar las cosas. O sea, nuestra clave es ayudar a los alumnos, porque esa es nuestra primera prioridad, aunque no la única, a ser realmente, a conseguir ser lo mejor de sí mismos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo llega una persona a ser su mejor versión y cuáles son las herramientas concretas que trabajan en el IE y para poder llevar adelante algo tan novedoso como es tener un centro de bienestar dentro de una universidad? A ver, yo creo que ahí el centro juega un papel complementario. O sea, una universidad como el IE, nosotros tenemos como 6 facultades distintas, y es verdad que nuestro primer mandato, por decirlo así, es ayudar a la formación de todos nuestros alumnos. Una formación que es humanística, una formación que de alguna manera tratamos de impregnar con los valores del IE, que aparte del humanismo está también, por ejemplo, en el emprendimiento, ¿no? Está en la misma... Para mí, es justo para mí, tendría que ir. Sí, exactamente. Literal. Está ahí todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al final esto va bastante más allá de simplemente adquirir conocimientos. La educación tiene que ir mucho más allá de eso. Por eso, ¿y qué
¿Qué cosas suceden en la Universidad del Bienestar, en la Facultad del Bienestar, o cómo identifican ustedes que algún alumno la necesita más que otro, o es transversal a todos y a todas las carreras? Es transversal, o sea, vamos a ver. El centro, digamos que es complementario, aunque es verdad que empezó en la Escuela de Negocios desde Claro. hace porque es la primera que estuvo allí y fue una iniciativa que además lo quiero decir aquí, como dicen for the record, de Lee Newman, que es el decano actual, y también de Norman Curtis. Norman, que fue mi jefe cuando yo me incorporé al IE, falleció hace aproximadamente un año y 2 meses, repentinamente. Además estaba yo con él cuando se desvaneció. Y es algo que me ha marcado muy desde siempre, ¿no? ¿Qué te pasó en ese momento? ¿Lo pudiste ayudar? ¿Llamaron a alguien? Sí, bueno, llamamos a los servicios de emergencia y demás, pero fue algo que me ha dejado muy tocado desde que ocurrió. Y quiero mencionarlo porque el centro no estaría donde está de no haber sido por Norman y por Lee. Entonces, habiendo empezado en la Escuela de Negocios, luego se transfirió, digamos, su influencia al resto de las facultades. O sea, el centro no es una facultad más, aunque es verdad que tenemos más de 60 profesores, ¿vale?, que dan clase. Estamos llegando a más de 10.000 alumnos al año a través de los cursos que damos. Pero decía que vamos más allá porque no es solo impartir conocimiento, es muchas veces damos cursos, por ejemplo, sobre cómo autoconocerse. Ahí está. Eso quiero saber. ¿De qué son las materias? Bueno, pues tenemos uno de los cursos que damos, el primero, es lo que llamamos Wellbeing in Practice, ¿vale? Que es cómo poner en práctica lo que es el bienestar, ¿no? Y entonces, digamos que toda la estructura o todo el formato, digamos, de docencia del centro se basa en 3 ejes. El primero es la mente, el segundo es el cuerpo y el tercero es el alma. Mind, body and soul, ¿no?, que decimos en inglés. ¿Por qué? Porque digamos que somos humanos, que tenemos una gran parte de nuestro ser, pues va por, digamos, hay que saber cuidar el cuerpo, hay que saber cuidar también el alma, las emociones, y hay que saber cuidar también, pues, esa espiritualidad, que en muchos casos puede estar relacionada con unas prácticas religiosas y en otros casos, pues no necesariamente. Pero lo que sí que es cierto es que lo que tratamos de transmitir, en definitiva, es que el ser humano tiene una dimensión trascendental, ¿no?, que trasciende nuestra propia existencia, por decirlo así. Entonces, todo esto, bueno, pues estaría muy bien, damos clases, uno podría decir, bueno, como es una universidad, pues se queda simplemente en lo que es impartir conocimiento, pero vamos mucho más allá. Comentaba antes, por ejemplo, este curso que damos, el bienestar en la práctica, ¿no?, ¿qué hacemos? Ahí, sobre todo, se trata de darnos cuenta que tenemos, digamos, pues esas diferentes dimensiones, ¿no? Que todo empieza por un autoconocimiento, que es lo que cada uno, digamos, espera de uno mismo, qué es lo que realmente nos motiva, cómo podemos gestionar, digamos, nuestra energía en el día a día, cómo podemos lidiar con los diferentes problemas o tensiones que pueda haber. Tratamos mucho, y sobre todo desde COVID, toda la parte de salud mental, que obviamente es un tema que está muy a flor de piel, ¿no? Y sí, porque los índices de ansiedad y depresión se han disparado en un 25%. Por eso digo que es increíble que haya una universidad que tenga una facultad de bienestar. Y me intriga mucho también cómo es el recorrido de un alumno, porque vos te anotás en IE, estudias negocios. ¿Y en qué momento vas a la Universidad de Bienestar? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Sí, a ver, son varios cursos. Sin entrar aquí en mucho detalle, digamos que cuando estás haciendo un estudio de estos de grado, es decir, que son 4 años, pues tienes aproximadamente 1 o 2 cursos al año, tampoco son muchos. Sí. Pero al margen de los cursos que se dan, que repito, están integrados y luego tienen un sistema de evaluación que es más bien, pues, aprobado suspenso, ¿no? Porque tampoco se trata de decir tienes un notable, un sobresaliente. Claro, no te pueden desaprobar en meditación. Sí, por ejemplo. Entonces, pero aparte de lo que se imparte, el centro luego tiene muchísimas más actividades a lo largo del año. Por ejemplo, cada mes
pues lo dedicamos a un tema de bienestar, que puede ser el dormir, puede ser el ejercicio, puede ser la nutrición, puede ser la alegría, puede ser, pues no sé, un montón de cosas más, ¿no? Que vienen Me y encanta. que al final digamos que es como si trazaran, oye, pues las diferentes formas o dimensiones, ¿no? Del ser humano. Em, ¿Y cuál dirías que es el principal desafío que tiene hoy una universidad cualquiera, no solamente el IE, con respecto al humano que somos hoy, que estamos ante una disrupción tremenda a todo nivel, humano-tecnológica, de integración humano-tecnológica? ¿Qué cosas ves que han cambiado con respecto a alumnos de hace 15 años atrás que antes no pasaban y ahora sí ves? ¿Por dónde empezar? ¿No? O sea, repito, la educación para mí me parece un tema absolutamente clave, básico para la civilización humana, ¿no? Para cualquier país, para cualquier sociedad. Ahora estamos ante la mayor disrupción tecnológica de la historia, ¿vale? O sea, en, no sé, 200.000 años de nuestra especie humana, o si quieres, de el ser humano moderno, en los últimos 50.000 años más o menos, no ha habido un periodo de mayor disrupción que el actual. Y cualquier disrupción, pues siempre trae oportunidades y trae amenazas. La educación es uno de muchísimos sectores que están viéndose afectados por esta revolución tecnológica que no ha empezado en noviembre de 2022 con ChatGPT, sino que viene desde hace décadas, ¿no? Y tenemos que recordar, bueno, que, a ver, muchas veces viene muy bien que haya una disrupción. O sea, cuando uno lo piensa, si tú haces una foto del aspecto que tenía una clase de hace 100 o 200 años y el aspecto que tiene una clase ahora, vas a notar muy poca diferencia. Mirá, Si miras un coche hace 100 años y un coche ahora, con todo lo que tiene dentro, no tiene nada que ver. Tiene 4 ruedas, ¿vale? Y poco más. Lo demás es todo radicalmente distinto. Y sin sí. embargo, una clase tiene más o menos el mismo aspecto. ¿Qué problema? ¿Cómo es que el sector de educación no ha evolucionado? O si ha evolucionado, ¿por qué siempre ha sido, por ejemplo, con modelos quizás un poco más disruptivos, pero no que se hayan convertido en mainstream? Por ejemplo, el modelo Montessori, ¿no? Que se Claro. aplica a, a unos, bueno, pues para determinados ambientes que puede ir muy bien, pero lo que es el llamado, lo que en inglés llaman the sage on the stage, ¿no? Ese sabio que se sube al estrado, empieza a hablar y luego los niños están ahí, o los no, y no tan Claro, niños, están eso, ahí escuchando. por eso te lo pregunto, porque hoy en día es muy fácil ser. Cuando yo tenía 18 años, que era súper autodidacta, no era fácil. Para ser autodidacta tenías que irte hasta una biblioteca, retirar un Sí, libro, leer en tu casa. Hoy en día vos puedes hacer una carrera entera correcto, siendo autodidacta y por tus propios medios. correcto. Pero mi pregunta también va más allá, es ¿qué genera eso? Tanto en el alumno y cuáles son los nuevos profesores, porque ni siquiera los No, profesores hoy pueden estar al tanto de lo que sale en el día a día, o sea, es muy claro. difícil pensar una carrera de acá a 10 años. Sí, correcto. Mira, antes de que se me... Bueno, aquí hay muchas preguntas que me gustaría dar respuesta poco a poco, ¿no? Em, Uno de los temas que a mí me parecen fascinantes es que efectivamente el conocimiento se ha democratizado. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuesta muy poco. O sea, si realmente tú vas a una universidad o a un colegio simplemente para impartir conocimiento o para recibir ese conocimiento, bueno, pues es mucho más fácil y mucho más barato hacerlo ahora con los medios que te ofrece Internet y demás. Eso por una parte. ¿Qué papel puede aportar una universidad o un colegio? Bueno, pues por una parte es la selección del conocimiento, ¿vale? Porque es verdad que tenemos ahora acceso tan barato que como nunca en la historia, pero lo cierto es que estamos siendo absolutamente inundados con datos, con todo tipo de estímulos. Entonces, encontrar si quieres, las pepitas de oro, ¿no? Que se esconden La dentro de curaduría. esa sabiduría realmente que estamos todos buscando, es muy difícil. Sabemos, por ejemplo, que hoy
consumimos la misma cantidad de datos en un día que una persona en el siglo XV consumía a lo largo de su vida. Wow. ¿Vale? Para que te hagas una idea, estamos hablando de órdenes de magnitud. El cerebro humano, al final, solo puede tratar de 4 o 5 ideas a la vez. Es lo que en inglés llaman working memory, es un poco la memoria operativa que tiene el cerebro. No va mucho más allá de 4 o 5 cosas, con lo cual hay uno de los grandes retos, es cómo hacemos frente a ese diluvio de ideas y de contenido permanente. Entonces, una de las cosas que puede hacer una universidad o un colegio es esa selección o preselección de ideas. Otro reto al que se enfrenta la universidad desde siempre, había un psicólogo en el campo de la educación que se llamaba Benjamin Bloom. No sé si te suena este tío, americano. En el año 86 escribió un trabajo, un estudio que se publicó, que se llamaba The Two Sigma Problem, ¿no? El problema del 2 sigma. Él decía que, bueno, si uno toma una distribución lineal de lo que es el rendimiento de la clase, tú tienes de 0 a 100, 100 es perfecto, 0 no sabes nada, pues la mayoría van a estar en 50. Va a haber una desviación estándar, luego 2 desviaciones estándar. Cuando llegas a 2 desviaciones estándar, te colocas en el 5% superior de la clase. Entonces él decía, ahora mismo yo sé que si utilizo métodos convencionales de educación, de un profesor por cada 30 alumnos, eso me cuesta X, ¿vale? Si yo cambio a un modelo, y ese, digamos, es el modelo convencional, luego lo comparaba esto al modelo que llamaban en inglés Mastery Learning, o sea, lo cual quiere decir, yo solamente subo de curso, por ejemplo, no porque pase de 10 a 11 años, sino porque acabo por dominar como un maestro todo lo que se me pide a mi nivel. Y entonces ahí paso al siguiente, ¿vale? Claro, pero no es así en verdad. Pero no es así en verdad. No. Seguro, eso quizás... No es así, yo creo que en ninguno de los casos. Y se ha demostrado que cuando haces eso, mejoras. Y mejoras un poco, quizás medio sigma más de la media y tal. ¿Qué pasa cuando te ponen a un tutor personal? Que pasas a 2 sigma. O sea, cuando una persona ha tenido una atención personalizada y pasas a 2 sigma, y pasas a tener, pues eso, un profesor particular y demás, de repente ese nivel sube pues 2 desviaciones estándar. El problema que tiene ese modelo, ¿cuál es? Que es carísimo. Entonces, si tú tienes una educación estatal, por ejemplo, ningún estado se puede permitir eso, ¿no? Entonces, y ahí viene la tecnología. Si tú introduces, por ejemplo, una herramienta como ChatGPT o cualquiera de las nuevas herramientas de Large Language Models y demás, si tú metes, por ejemplo, Khan Academy, sí, que es súper conocido, tiene esta herramienta que se llama Khanmigo, que es derivado de conmigo, por cierto, del español, que es un tutor personalizado. Claro. Y entonces, gracias a la inteligencia artificial, ¿vale? Vamos, o sea, una de mis teorías es que gracias a esa herramienta como la inteligencia artificial vamos a poder hacer a escala lo que antes era imposible hacerlo. Y de hecho en el IE nosotros esto ya lo estamos probando. Yo en mis cursos ahora, por ejemplo, soy también profesor de estrategia y en mis cursos he introducido lo que llamo un tutor basado es un custom GPT, que le llamo Athena, que es la diosa de la sabiduría y de la estrategia. Mira qué nombre te echaste. Bueno, y entonces se lo doy a los alumnos y meto en todo les digo a Athena, le digo, mira, quiero que te comportes como si fueras un tutor, que utilices el método socrático, que no necesariamente des las respuestas a las preguntas, sino que ayudes a pensar y tal, que generes exámenes. Y luego le meto todo el contenido, que son realmente mis clases, ¿no? Sí. Mis clases y luego alguna que otra cosa más. Y el otro día les pregunto a los alumnos, bueno, ¿qué tal va con Athena? Y me dicen, bueno, no me dijeron impresionante, pero vamos, que es la primera vez que lo usaban, porque todo esto recordemos que esto es de antes de ayer, ¿vale? Con lo cual esto está evolucionando de una manera muy rápida. Yo lo que veo es
una oportunidad extraordinaria, primero para resolver el llamado Two Sigma Problem, pero resolverlo a escala. Y luego, segundo, personalización de todo tipo de aspectos de lo que es la educación. O sea, recordemos que forma, digamos, de que yo tengo un molde de hacer las cosas y que te conformas a ese molde u olvídate del tema, eso ya Es que no tiene por qué ser así. para mí ese es el principal desafío de la educación, que tiende a estandarizar a las personas porque te miden con el mismo parámetro a todo el Correcto. mundo. Y lo otro, que trabaja sobre la escasez y no sobre la abundancia. O sea, trabajan sobre lo que no es algo que te sale naturalmente o no te gusta o te cuesta, en lugar de darte herramientas para que puedas brillar y potenciarte en aquello que realmente nace espontáneamente de vos. Sí, o apoyarte en las fortalezas que tienes y no necesariamente en las debilidades. Exacto. ¿No? Por eso no sé qué te parece a vos, pero en mi visión de la universidad del futuro, de la escuela del futuro, del kinder del futuro, me gustaría que se trabaje sobre la abundancia y no sobre la escasez, y que se saquen los sistemas de evaluación y se los reemplace por el propio cuánto yo pude aprender por sobre mí misma, Sí. no por sobre el estándar, sino por sobre mí misma. A ver, yo creo que para mí, ¿vale? Y esto es mi opinión personal, ¿no? Pero Sí. creo que debería ser un equilibrio de las dos cosas, porque tenemos que aceptar también que, oye, al final educamos a las personas para que desempeñen ciertos puestos o que desarrollen ciertas carreras, ciertos puestos de trabajo en empresa y demás. Con lo cual hay un estándar objetivo de lo que se requiere para ciertos profesionales. Entonces, para mí debería haber una evaluación estándar de ciertos conocimientos, pero es verdad que hay otra parte. La forma en la que llegas de punto A, de ignorancia absoluta, al punto B, dominio absoluto, puede ser muy distinta y puede incluso que se manifieste de una manera distinta dependiendo de tu personalidad y tal. Entonces, la educación tiene que estar abierto a eso sin dejar de valorar estándares objetivos u objetivo que son importantes a la hora de, no sé, desempeñar un puesto de trabajo determinado, ¿no? Claro, pero justamente el desafío es que esos puestos de trabajo para los que se preparan a los individuos, el 80% de esos puestos de trabajo, según Schlumberger y todas las encuestadoras que están saliendo, todos los análisis que están saliendo ahora de consultoras, van a desaparecer, van a mutar, van a cambiar a otra cosa. Sí. O sea, Sí, que sí, sí. ¿cómo se está preparando? Me gustaría hacerte esta anteúltima pregunta, pero es ¿cómo preparamos a los profesores del futuro y a los alumnos del futuro? ¿Cuáles son las habilidades que vamos a tener Vale. que aprender? Mira, yo creo, este es un debate que tenemos en el IE. Ay, me encantaría escuchar ahí. Sí, y nosotros en el IE hablamos de los llamados impact skills, ¿no? De las habilidades de impacto, que son aquellas cosas, aquellos conocimientos que te permiten dejar un impacto más allá de tu presencia en un sitio concreto. Si yo tuviera que abstraer o reducir todos esos, porque tenemos, no sé, pues igual hay 15 o así, ¿no? En varias categorías, los dividimos en 3 categorías distintas y tal. Pero yo, si tuviera que resumir todo esto, la forma de pensar, la forma de comportarse, habilidades digitales y tal, en 2, yo diría que lo fundamental para cualquier alumno es, 1, inteligencia emocional y 2, aprendizaje acelerado. O sea, aprender a aprender. Pero no solo aprender a aprender, sino aprender a aprender mucho más rápido, ¿vale? Y a la hora de hacer eso, yo añadiría, si quieres, una tercera fase, y es que a la hora de vivir, es verdad que es muy importante. ¿Tú te acuerdas ese libro de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow? Sí. Creo que escribió Pensar rápido, pensar despacio. Exacto. Sí, lo leí. Pues yo creo que hay otra forma de ver las cosas, y es el vivir rápido y el vivir despacio. O sea, el vivir rápido porque el mundo va muy rápido, pero no tenemos que olvidarnos que también tenemos que aprender a vivir despacio. Había todo un movimiento, si te acuerdas. Sí, slow living. ¿Vale? Que habla de slow eating, Sí. habla de mindfulness. Con conciencia. Y que hay que hacer las cosas estando presentes y demás, porque si no, nos metemos en la rueda del hámster y empezamos y nunca salimos de esa rueda, y eso también es malo. Pero repito, inteligencia emocional, que bueno, que es un poco el autoconocimiento, la autogestión,
me lo sé en inglés, Sí. que es de Social Awareness y Relationship Management, o sea, el conocimiento, la conciencia social. Inteligencia luego, intrapersonal e interpersonal. Exacto, un poco esas dos dimensiones fundamental. Y luego lo otro es cómo puedes aprender lo más rápidamente posible, ¿no? Y para eso sí que pues, todos estos agentes, toda esta inteligencia artificial nos va a venir muy bien. Yo creo que el futuro de la educación para mí es plenamente humano, o sea, tenemos que acordarnos al final la palabra educación de dónde viene, ¿no? La palabra educación viene del latín educere, que quiere decir sacar afuera, porque todos tenemos algo ahí dentro, todos que está esperando a ser sacado. Si te acuerdas de Michelangelo, cuando él hablaba de las esculturas, el David, Sí, él le sacaba. él decía que tenía veía. esa escultura ahí dentro y Sí. era cuestión de sacar lo que ya estaba ahí. Entonces, al final, el futuro de la educación para mí va por ahí. Es cómo hacemos para sacar esa mejor versión de cada uno de nosotros que está ahí dentro y que queda por descubrir. David, estamos en Contame un secreto. Así que escucho tu secreto. Cuéntame. A ver, bueno, pues yo te voy a contar un secreto que es... a ver, bueno, ¿cuánto tiempo me das? Porque te puedo hacer la versión larga o la corta. Contame. A ver, hay una razón por la que yo estoy en el centro de Wellbeing, ¿vale? Yo hace 5 años aproximadamente estábamos en medio de la pandemia y estamos todos en medio de COVID y pasamos, yo estaba por aquel entonces, con una consultora, una de estas Big Four, ¿no? Estaba basada en Dubái y pasamos en cuestión de 2 semanas pues, de gestionar un negocio, digamos, presencial a gestionarlo de manera digital. Estábamos a punto de cerrar el año, una gran parte de nuestro negocio había sufrido, como el resto de la humanidad, y fue un periodo muy, muy intenso para mí. Yo vivía en Dubái con mi familia, nos habíamos mudado a una casa más pequeña porque ya tenía varios hijos en la universidad. Uno de ellos volvió a vivir con nosotros, entonces yo le cedí mi despacho, el que tenía en casa, y entonces digo, bueno, pues me meto en mi cuarto, en mi dormitorio. Y entonces llegó un momento, y además hice el cálculo, en el que yo estaba pasando 23 horas al día en mi dormitorio, porque claro, yo trabajaba en el mismo sitio donde dormía. Y tenía media hora para comer por la mañana, media hora por la tarde y ya está. Y luego teníamos días absurdos de 17, 18 horas con reuniones a medianoche. Una cosa absurda totalmente, ¿no? Entonces llegué un momento, y recordándolo, digo, yo no creo que llegara a tener un burnout. ¿Cómo se dice burnout? Burnout. Vale. Pero está muy cerca. O sea, notaba como que estaba resbalándome por una superficie cada vez más deslizante y más profunda. Y a partir de ahí, me acuerdo un día que estaba paseando con el perro y me pregunté, ¿ya realmente quiero seguir haciendo esto el resto de mi vida? Y a partir de ahí di un cambio, empecé a pensar, empecé a leer, Ahí te conocí yo. Más o menos, sí, porque nos presentó nuestro gran amigo, Adrián. Adrián, el que le mandamos un beso de Fortiplas League. Desde luego. Y Adrián también fue uno de los que me ayudó un poco a encontrar otro rumbo, ¿no? Y entonces yo empecé a prestar muchísima más atención a mi nutrición, a mi ejercicio, a mi salud mental, a todo, ¿no? Empecé a monitorear mi sueño con un anillo y tal, no sé qué. Y entonces, a raíz de eso, cambió mi vida por completo. Me puse metas, había dejado de correr porque me dolían las rodillas, volví a entrenar con cuidado y tal, y mi entrenador personal me dijo que podía volver a correr. En fin, volví a hacer cosas que no había hecho en mi vida. Entonces me di cuenta, oye, que uno puede volver de alguna manera a nacer, ¿no? Y a plantearse retos que igual no se había planteado antes. Entonces, yo me sentía por aquel entonces, era maravilloso porque como que recuperé años de vida, ¿no? Entonces, radicalmente cambié mi perspectiva de muchas maneras. Y fue con esa mentalidad que fui al IE. Y entonces, después de decirme, oye, pues nos encantaría, yo les conté también mi historia y tal, todo esto, y me dijeron, oye, nos encantaría que dado tu entusiasmo por todos estos temas de bienestar y tal,
a ver si puedes jugar un rol particular con el centro. Entonces jugué ese rol particular y ahí estoy en el centro. Pero déjame que te cuente. El secreto que te quería contar, ¿vale? No es solamente que he estado cerca de un burnout y que he salido de él, sino que de vez en cuando, aunque uno haga todo lo que quiere hacer, todo lo que cree que tiene que hacer, hay veces donde los resultados no van por donde uno quiere que vaya. Con todo la atención que le presto, por ejemplo, al sueño, yo llevo ya varios meses, semanas, que estoy durmiendo muy mal, muy mal. Y estoy desesperado porque digo, no sé qué hacer. Notarás Que te lo tiraste. Yo lo tiré el anillo también. No llevo mi anillo. Lo tiré yo, ¿eh? Yo no lo he tirado, pero lo he castigado. ¿Ah, sí? Lo he castigado 2 semanas porque llega un momento... Que te dice, hoy vas a tener un día de mierda porque dormiste mal. Digo, mira, ya, deja de tocar las narices, por no decir otra cosa, y te voy a dejar ahí escondido y castigado en un cajón. Y lo que he pensado, con toda esta reflexión, digo, mira, primero que no hay que obsesionarse, y segundo, que está bien el no estar bien. Amo que hayas dicho eso, David, porque le da mucha esperanza a mucha gente que cree que si sigue by the book del libro, paso A, paso B, paso C, va a obtener como resultado D, y no es así. No es necesariamente así y no hay que obsesionarse con eso. Y mira que yo soy ingeniero, toda la vida sos ingeniero, sos metódico, sos académico, te dedicas a eso y nos estás diciendo eso. Así que creo que es un gran alivio para muchísima gente escucharte a vos decir eso. Y creo que te tienen que leer en LinkedIn los que no te estén siguiendo. Y yo estoy esperando ansiosa y te lo digo siempre, por favor, escribe tu libro. Y con esto que me has dicho, creo que tu libro va a ser un poquito distinto. Bueno, yo te voy a dar una pista, lo estoy escribiendo. Gracias, David, por haber compartido. Gracias, Diego.